muchísimo del tema, como es el doctor Esteban Sartore, médico gerontólogo, director del Hospital Geriátrico Pascual Palma. Esteban, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Te pregunto primero por la parte humana, porque viste que indefectiblemente, y en la Argentina, el tema del dinero es, bueno, decide muchas situaciones, ¿no? Pero está la parte humana. Y te lo pregunto en concepto general, ¿no? En esta situación. ¿Qué rol ocupa? Porque debería ser la principal, pero por ahí hasta quizá queda, no en segundo plano, pero al costado. Yo creo que sí, y qué importante este tema, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de atender, de cuidar, de asistir al viejo, y siempre le digo a la audiencia, ¿sí? Y a todo el panel, de poner en valor la palabra el viejo, porque somos nosotros, son ustedes los que tienen que sacar este estereotipo negativo a la palabra vejez. A mí me emociona hablar mucho del tema de la vejez porque realmente en el transitar, si hablamos esto de la medicina, tal vez puedo decir que caí en el Hospital Palma hace 18 años, transité todo el hospital y hoy me tiene como director y me formé y hoy estudié una maestría, gerontología, geriatría, demencia y me hace poder estar hoy compartiendo con ustedes este conocimiento. Pero yo digo que el atender a un viejo te tiene que gustar, para darte una respuesta a tu pregunta. Te tiene que gustar. Es una cuestión vocacional. Exactamente, sin duda. Antes de abrir el panel, voy a empezar con Joa, te pregunto, ¿te ha tocado vivir situaciones de ver que hay un conflicto sobre esa persona que llega al geriátrico? Permanentemente. Ajá. A ver, el tema de, ¿cómo decirlo?, del abordaje de las problemáticas de la salud es algo que es una política pública. Y le comparto con ustedes para que se entienda la realidad que hoy vivimos. ¿Sí? ¿Por qué decimos que el mundo está envejeciendo? ¿Sí? Entre Ríos es la realidad de esto. Argentina es uno de los países más envejecidos. Pero esto no lo digo yo, esto está todo escrito. Es decir, tenemos la tasa de natalidad más baja de los últimos 50 años. ¿Sí? Tenemos el índice más alto, precisamente en Entre Ríos, es una de las segunda, tercera provincia más envejecida. ¿Sí? Y nosotros celebramos esto y decimos qué bueno que se vive más. Pero ¿cómo se vive más? Acá aparecen muchas cuestiones que también tienen que ver con estas políticas de cuidado. ¿Por qué hago referencia a esto? ¿Sí? Nosotros estamos transitando en estos años, en el 2025, que hay más personas mayores, entiéndase a personas mayores, estas personas que tienen 60 años o más. En países desarrollados, ustedes me dirán en la teoría, se habla de más de 65 años. Bueno, en Argentina hablamos de personas mayores, de aquellos que tienen más de 60 años. ¿Sí? Y hoy existen más personas mayores que niños y niñas menores de 15 años. Entonces acá cuando yo hago hincapié y perdón que hago, diría una profesora de anatomía, un cálculo auxiliar, cuando yo en el año 19, antes de la pandemia, presenté un proyecto en ese momento al gobernador y dije, el Hospital Palma tiene que tener una terapia intensiva. Nos tenemos que ir preparando para lo que se va a venir. Ojalá hubiese sabido que se venía una pandemia, ¿no? No fue eso, pero sí yo veía que cada vez vemos más colapsados los sistemas de salud en lo que tiene que ver con atención a personas mayores. No solo en lo público, sino también en lo privado. Nosotros, de público conocimiento, una reconocida clínica que cerró sus puertas y no vemos que ha habido un incremento de camas para internación. O sea, la demanda es más complicada. Exacto. Joa. Sí, bueno, siempre decía mi mamá que llegar a la vejez era un privilegio y me crié con ese paradigma, pero hoy resulta realmente para el que tiene dinero, para el que no, termina siendo muchas veces una condena. Entonces le pregunto en su experiencia, ¿qué consecuencias tiene justamente que un adulto mayor, un viejo, no tenga un acompañamiento profesional, una rutina asistida en cuanto a su salud mental, no solamente desde lo físico? Bueno, qué pregunta, ¿no? Yo creo que cada una de estas preguntas podríamos hablar todo un simposio. Todo un programa, ¿no? Pero bueno, a ver, se ve afectado lo
lo total de esa persona, lo bio, psicosocial, espiritual y emocional. Cuando no tiene una familia, cuando no tiene una red de apoyo, cuando no tiene los medios económicos, ¿sí? Porque hoy, respondiendo un poquito a esta realidad que usted dice, en este caso que vivimos más, ¿sí? Nos encontramos con personas mayores que están cuidando personas mayores. Les doy un claro ejemplo, ¿sí? Claro. Tengo una vieja, ¿sí?, que acaba de cumplir, me va a matar si me está mirando, no recuerdo si 98 o 99 años cumplió, ¿sí? Y la cuidan 2 de sus hijas, que también son viejas, claro, ¿sí? Y acá nos encontramos también con esta realidad de la salud mental. Y vemos el agotamiento. Hay un síndrome que se llama de cabeza quemada, de burnout, que es el cuidador que no da más, claro, y que aparece tal vez en el consultorio o que aparece también para poder englobar un poquito esto en el hospital, cuando tal vez mi equipo, a quien saludo de todo el hospital, enfermeros, médicos, no puedo dejar de nombrar cocina, más de 200 empleados tiene hoy el Hospital Pascual Palma. Cuando alguno de estos adultos mayores, estas personas mayores que se encuentran internadas y se tiene que ir de alta, y viene el familiar y pide tener una entrevista conmigo y me dice, ¿a dónde lo llevo? Claro. ¿A dónde lo llevo? Y uno le podría decir, usted tiene tal vez la posibilidad de un cuidador domiciliario. Sí, ¿sabe cuánto va a demorar hasta que la obra social me reconozca? ¿Sí? Una residencia de larga estadía, como antes se llamaban geriátricos, ¿sí? Y lamentablemente tenemos que hablar de números que son muy elevados. En informe decíamos, en 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones, exacto, de acuerdo a la prestación. Cuando tal vez podemos encontrar uno por un monto mucho menor. ¿Cuánto, por ejemplo? Pero no está habilitado. Ah, claro. Bueno. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué calidad de atención? No ¿cómo llegamos a viejos, ¿sí? ¿Y con qué calidad prestacional? A propósito de eso, tenemos testimonios de familiares con personas que están atravesando esta situación. ¿Lo podemos compartir? Nos daban esta referencia ante nuestro canal. Vamos. Mi mamá tiene Alzheimer hace 15 años, hace alrededor de 3 años, 2 años y medio estamos con cuidadoras domiciliarias. El Alzheimer avanza muy rápido en una segunda etapa, digamos, así que los tiempos se van acortando, pero esto de poder llegar a cuidadoras domiciliarias no fue tan rápido como ella lo necesitaba. Y los reclamos comenzaron a realizarse y como no teníamos respuestas en el organismo donde a ella corresponde, que es PAMI, iniciamos un recurso de amparo con la doctora Furnos. Que me hice cargo de 2 hermanas, una que tiene retraso madurativo, que va a cumplir 70 años, y la otra de 75 años que tuvo ACV y tiene problemas neurológicos. Y fui al PAMI a hacer para tener cuidadora. Según el médico tenía que tener 24/7, pero yo aunque sea quiero una, que es lo que me dijeron que me podían dar, porque ella camina, no está postrada, y que eso es una de las cosas que no entiendo, porque cada casa y cada caso son distintos, pero todos necesitamos lo mismo. Tengo a mi mamá que padece hace 8 años Alzheimer. Fue muy duro. Dejar de tener una madre y pasar a tener una hija más. Recurrimos a un amparo. Y por ahí los tiempos, los plazos no son lo que uno espera. Y la espera se hace muy difícil y uno a veces no tiene el respaldo económico porque no puedes tener una cuidadora y no pagarle porque nadie trabaja gratis y es el derecho que ellas tienen. Tener la oportunidad de poder hablar de la situación de la que estamos viviendo con mi suegra, que hace ya 2 años y medio que estamos con cuidadoras desde que ella quedó postrada y ahí arrancó la lucha. En principio fue porque pensábamos que lo podíamos solucionar nosotros solos, pero no. Cuando vimos que necesitábamos 3 personas a las 24 horas del día cubierta, bueno, tuvimos que recurrir a la parte legal, digamos. ¿Por qué? Porque una persona, una jubilada con 2 sueldos mínimos, una pensión, es imposible pagar 3 sueldos. Ahí
Ahí estaban los testimonios, muy emotivos, por cierto. Vale. Estaba viendo una estadística de julio del año pasado. En Paraná hay 22 geriátricos habilitados y en la provincia 50. Evidentemente hay localidades en donde no hay geriátricos. Y vemos lo que por ahí decías al principio, la angustia del que cuida. Qué difícil también el tener cuidadores domiciliarios, porque tienen que tener 3, apenas le dan 1, y para el familiar es muy, muy desgastante. Son muy pocos geriátricos en la provincia. Sí, son muy pocos los que están habilitados. Tenemos más de 250 residencias de larga estadía, ¿sí? Los cuales, vuelvo en esta situación, el proceso de la habilitación es complejo, pero se debe llevar adelante, ¿no? Esto, en este caso está la ley, una nueva ley, la 10.932, que regula, normatiza y tipifica el control y seguimiento de las residencias de larga estadía. Que esto tiene que entenderse como un proceso, el de la habilitación, porque no es tan simple. Para que ustedes entiendan, voy como rol de policía y clausuro. ¿Sí? No tiene, eso no está bien, o por lo menos tiene que haber un proceso. Hay que ver también la cuestión rentable de quien emprende la cuestión del geriátrico también. ¿Y cuáles son las condiciones mínimas? Bueno, está todo en la ley. La ley regula el equipo mínimo de profesionales que se debe trabajar allí, la planta física, la cantidad de baños y todas estas cuestiones. Pero ahí volvemos en lo que estábamos hablando hace un ratito, que para poder cumplir con eso, estamos hablando a veces de montos elevados. Claro. ¿Se entiende? Pero acá no quiero dejar de pasar algo que a veces está muy en boga, que es la cantidad de personas que se encuentran institucionalizadas, y no es alto el porcentaje. Es decir, nosotros tenemos, nuestra provincia tiene una gran cantidad de personas mayores. El porcentaje de adultos mayores que se encuentran institucionalizados, es decir, en residencia de larga estadía, es del 1,6 al 2%, es decir, es bajo el número. Pero acá, cuando hablamos de políticas de cuidado, tenemos que trabajar el previo a la institucionalización, en centros de rehabilitación, en centros de día, para que, por ejemplo, yo no me quiero emocionar, sí, pero cuando empecé a estudiar demencias, cuando hice el posgrado de demencia, había una palabra que decía que el problema iba a ser cuando yo como médico tenga que decirle, sí, y veía a quien estaba haciendo la entrevista, sí, a la entrevistada, perdón, y cómo lloraba, y decía, ¿cómo yo le voy a decir a ese familiar, sí, que tiene su papá, su mamá, su esposo, etcétera, con demencia? Y decía una palabra, para que usted entienda, decía, se arma un mare magnum. Yo decía, ¿qué querrá de esto estamos hablando de 18 años, y hoy entiendo esto? Porque ahí vemos, cuando diagnosticamos a una persona mayor que tiene una demencia, que tiene un Alzheimer, hablamos de los dos pacientes. Por eso las políticas de Estado tenemos que trabajar hoy el evitar la institucionalización en centros de día, centros de rehabilitación. Acá en el Hospital Pascual Palma nosotros tenemos el primer hospital de día que está cumpliendo 35 años. ¿En qué consisten las actividades en el día a día en el hospital? Me pregunto, por ejemplo, para que la gente sepa, porque fundamentalmente tengo para mí que, qué sé yo, un viejo o una vieja, en el caso de los míos, que los tengo a los dos, yo estoy segura que si en algún momento le digo, papi, mami, tenés que irte a tal lugar o a tal otro, me dicen, ni muerto me sacaré mis cosas, porque ellos se aferran a sus muebles, a sus recuerdos, a sus plantas, qué sé yo, a su lugar. Entonces, pregunto, y está recontra bueno eso que estás diciendo, porque yo no tenía ni idea, esto de los centros de día. Por ejemplo, ¿en qué consiste? ¿Qué hacen los viejos y las viejas ahí? El centro de día, porque tenemos que diferenciar, tenemos lo que es hogar de día, centros de rehabilitación, buscan como objetivo principal mantener a la persona mayor en su entorno, tratando de evitar la institucionalización. Pero también no tenemos que pensar nosotros que está mal una residencia. No, ¿Se entiende esto? Porque la comunidad tiene que...
Yo trato de ser claro si no se me entiende, pero por ejemplo, es mantener las funciones, por ejemplo, a través de estimulación cognitiva, de musicoterapia, mandala, actividad física, ejercicio, taller de caminata, centro de jubilados. Pero esto nosotros, mire, voy a traer a colación, sin hablar de cuestiones políticas partidarias, ¿no? Que se entienda. Hubo una gestión que vio la realidad de las demencias, ¿sí? Y desde el gobierno nacional se buscaron crear centros de día para pacientes con deterioro cognitivo o demencia en ciertas ciudades y localidades, ¿sí? Paraná fue una de ellas. Y el lugar se constituyó, el lugar se creó y se avanzó, ¿sí? Pero nunca se puso en función. Ahí estamos hablando de una política pública, ¿sí? Que tiene que ser ya sea desde el gobierno nacional, el gobierno provincial o municipal, que aborde la temática de la persona mayor con una mirada íntegra. Esteban, una preguntita. Tengo que ir con vos, Ana. Dale. Antes queremos agradecer, perdón, el testimonio de familiares de adultos mayores y su lucha para lograr sus cuidados. Romina Folonier, Norma Puebla, Andrea Fischer y Araceli González. Y agradecer también a la doctora Silvina Furno, abogada que representa a las familias, que también nos posibilitó el contacto. Sí, Ana, vamos. Yo quería preguntarle, las personas que atravesamos por esta situación es una mezcla, como decía Guachi, de la parte económica, la parte sentimental, ver que tu mamá es tu hija y todo lo que comentaron. Yo tengo un gran prejuicio contra el tema de los geriátricos y, como decía Corina, nunca quisiera ni llevar a mi mamá, ni que me lleven a mí, porque sí sé que pasan cosas. Y bueno, y estuve hoy averiguando, y a todas las personas que tienen a sus padres en esos lugares, estoy hablando de lugares privados, y una sola me cambió la cabeza y me contó, me dice, no, mi abuelita está genial, mi abuelita se quiso ir ahí, mi abuelita no quiere vivir sola, tiene actividades, por supuesto que es uno de los geriátricos caros de nuestra ciudad, pero hay posibilidades de que, no sé, cuando llegue yo a vieja y que pase ahora también, que estos lugares sean como más amigables, que se nos saque la idea de que los maltratan, la comida es fea. También pasa con las cuidadoras, yo quiero decir la verdad, hay cuidadoras maravillosas, las que yo conseguí fueron geniales, pero también muchas me decían, no, cuidado que te roban, para contar todo el contexto de lo que sucede en este ambiente. Mire, es muy correcto lo que usted está diciendo, ¿sí? Como también puedo decir que hay médicos que dedican, atienden con amor, con vocación, y otros no, ¿sí? Sí, sí es importante en entender que la institucionalización es un proceso, ¿sí? Que también están en las decisiones anticipadas. Yo trabajo muchísimo con el tema, con asesoría legal, hay muchas leyes, porque hay muchas cosas que están escritas, que no se cumplan, ¿sí? Tomando un poco de referencia a lo que dijo el invitado que estuvo antes. Nosotros tenemos la ley de cuidadores domiciliarios de la provincia de Entre Ríos, que es la 10.633, la nueva ley de residencia de larga estadía, que dice que es el equipo de profesionales, que tiene que tener tanta cantidad de metros cuadrados, por ejemplo, de espacio verde, ¿se entiende? Es decir, tenemos la Convención Interamericana del Derecho de las Personas Mayores. Esta fue sancionada en el año 2015 con fuerza de ley, la ley 27.360 que adhirió nuestro país. Es decir, pero tenemos que hacerlas cumplir. Control. Más el control. Siempre falta. No, Voy yo con Alicia y después con Nau. Yo lo escucho y es maravilloso la tarea que está haciendo en el Palma. Pero y lo otro, lo privado, los vecinos que hablan con nosotros, que tienen el abuelo en la casa, que no le alcanza para el cuidador. El PAMI en este momento le hace llenar una planilla que le da 15.000 pesos, no sé cuánto. Sí. Pero dice, sí, pero no hay plata, firme nomás, déjenlo en espera nunca, para nunca. Y privadamente los salarios no da para pagar un cuidador, o 2 o 3, porque hay personas que necesitan 3 por día, 1 a la noche y 2 en el día. Terminan gastando los ahorros familiares a veces. ¿Qué se puede? No, pero no se gasta nada, mire, porque no hay ahorros. No, quien los tiene, digo, quien los tiene. Ah, el que los tiene, pero yo digo, después de haber dado tanto en la vida, porque uno da lo que
puede y lo que entiende y lo que se educa y lo que regala la vida es hermosa y llega hasta cierto punto y bueno, ojalá no me toque, ojalá me quede dormida y chao. Pero, Ay, Alicia, pero Dios. claro, no me gustaría estar en un lugar como eso, sentiría la ausencia de mi familia, en este momento lo estoy diciendo, no sé si se va a hacer así, si sería así. A lo mejor me pierdo en una nube y no pensar también en el que tiene que tomar la decisión de llevar a un familiar. Los hijos ¿no? decidir que el papá, la mamá, el abuelo, que tanto dado por sus nietos, tenga que irse a un lugar como ese, que es extraño por más que esté rodeado. Pero también está la parte económica es terrorífica. Las mutuales no se hacen cargo de nada, no hay nada. Esas políticas públicas que yo lo comprendo, que están todas las leyes hechas, pero ¿quién las cumple? ¿Qué Estado la cumple? ¿Qué gobierno la cumple? ¿Qué les importa? Es que cuando sancionan las leyes deberían, prever, ya que estábamos hablando de una ley, qué presupuesto se le va a asignar y de dónde lo van a sacar. No lo hacen. Entonces ahí van a ver cómo se dejan de andar metiendo leyes de acá para allá y así saliendo en pancartas. Cuando tengan que decir de dónde van a ¿Saben quién controla en Paraná? No el área de salud, habilitaciones comerciales. ¿Qué tiene que ver habilitaciones comerciales para saber si un lugar está correctamente? Tendría que estar salud. Me pasó con un familiar. Me pasó en Gualeguay. Tenía un familiar en Gualeguay y yo veía que no estaba bien la cosa. Fui al área de salud de la Municipalidad de Gualeguay. No, tenés que ir al área de habilitaciones comerciales. ¿Qué tiene que haber habilitaciones comerciales? Y acá en Paraná también pasa lo mismo. Es muy importante. Es que es un comercio. Es un negocio de lucro. Es un negocio. Dame la opinión ¿Quién clausura el tema y después tengo que ir con la vuelta. Son varias cuestiones. Yo comprendo lo que usted dice, Alicia, pero por eso le digo, tiene que haber una política pública que englobe todo esto. Porque si yo tendría el poder, llamémosle, haría que todos los hospitales tengan un abordaje integral como lo puedo llevar adelante en el Hospital Pascual Palma. Con un adulto mayor que ingresa, con una persona mayor que ingresa a la terapia intensiva, ¿sí? Tengo un caso, ¿sí? Que solo por secreto profesional no doy nombre para que ustedes entiendan, a tal vez un cuidado paliativo, tal vez que iba a morir, ¿sí? Y vamos a, como decimos, dirían los gurises, vamos a ver toda la ficha. Y se recuperó, y se rehabilitó, y pasó por hospital de día en la rehabilitación, y hoy va a consultorio externo, y pasó por el área de odontología, y se le hizo la prótesis dental, todo eso. Ese es lo que puedo hoy yo desde el hospital en el lugar. Por eso es tan importante la formación de los profesionales, que quienes estén a cargo de distintos hospitales, hablo del área de geriatría, así que es lo que puedo dar fe, conocimiento, nos tenemos que capacitar en ese tema, porque cuando el Hospital Palma, para que usted entienda, fue creado, fue en un modelo asilar, un geriátrico. Claro. Se lo digo con un ejemplo, un depósito. ¿Saben a dónde se mandaban todas las ambulancias que dejaban de funcionar? Al Palma. Cierro con vos, Nahuel. Sí, doctor, le quería preguntar por el sector, digamos, de cuidadores. Seguramente muchas personas están mirando el programa y están pensando en la posibilidad de estudiar, de formarse en esa materia y también como salida laboral. Le quería pedir algún mensaje si usted cree que es una buena opción, digamos. Mire, los cuidadores domiciliarios son un pilar fundamental y tenemos que ponerlos en valor, ¿sí? Porque si hoy, por ejemplo, yo tendría que brindarle alguna asistencia a mi mamá, yo que trabajo todo el día, no podría. Y tendría que contratar un cuidador domiciliario. ¿Y quién quisiese que cuide a mi mamá? Alguno de todos estos cuidadores domiciliarios que hace 20 años que yo vengo capacitando, ¿sí? Que lo deben hacer con, por ejemplo, vamos a ejemplos claro para que usted entienda, que si lo va a bañar, que cierre la puerta, ¿sí? En la privacidad, en respetar estas cuestiones, que si le gusta tener al viejo en su mesita de luz, ¿sí? La estampita de tal santo, la foto, eso es el buen trato a las personas mayores. Hoy en día nosotros la Facultad de Ciencia, Vida y la Salud, que depende de UADER, a la cual yo soy docente, yo hace 25 años que soy docente ya en Rosario y demás, hoy estamos brindando una especialización en gerontología y derecho de las personas mayores. Pero
Por eso le digo, ¿cómo vamos a revertir todo esto con la capacitación, Sí, porque la todo profesionalización? cambia muy, ¿sí? muy rápido. Y sin ¿no? duda que se acerquen a la facultad, a los distintos lugares. Es importante la capacitación en todo, tanto ya sea en cuidadores domiciliarios como en distintos profesionales, formación de grado y en este caso de posgrado. Esteban, siempre es un gusto hablar contigo. Bueno, muchísimas gracias por la visitarnos. invitación. Este presente es para vos. Muchísimas gracias. Tema que da para un montón, y que seguramente seguirá siendo tema de análisis y debate aquí en el Ventilador, porque imagino la cantidad de mensajes que habrá al respecto, situaciones particulares y demás. Nos vamos a Magalí, Eva, ¿no? En tienda Magalí vas a encontrar todo en un solo lugar. Claro. Bazar, juguetería y librería. Pasá por Magalí en calle 25 de Mayo, 178. Y si nos vamos a Maipú, está abierto todo el día. Abierto todo el día, martes a domingo de 11 a 2 de la mañana y los lunes a partir de las 18 horas. Café, coworking, almuerzos y bar. Nuestro delivery todo el día en la ciudad. Te esperamos en Avenida de las Américas 2130. Estamos pasaditos, pero tenemos una información de último momento, Javier. Exactamente, lamentablemente se confirma desde la policía que hace un ratito nada más ha fallecido en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Martín un joven motociclista de 20 años, Lautaro Guarlet, que esta tarde alrededor de la hora 16 tuvo un siniestro vial en la zona de Almirante Brown y Manuel Crespo. Uno de los dos cruzó en rojo, o el conductor de la Chevrolet o el motociclista, lo que aportaron los vecinos a la información policial. Y bueno, de esta manera, un muchacho de 20 años pierde la vida, es la información oficial de la policía. Un bajón. Las noticias que nunca queremos dar. Nos vamos, gracias por haber estado esta noche. Que descansen, nos vemos. Hoy es Martes. el jueves. Chao.